Dándole entonces continuidad al programa, quisiera entonces invitar en este momento a Jorge Calderón Salazar, quien nos hablará de Ecuador. Jorge, ¿cómo estás? Buenas noches. Es licenciado en Economía de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, con maestría en Administración de Empresas por la Universidad Espíritu Santo en Guayaquil y un Master of Management en Tulane University. Miembro de la Junta Directiva del Thomas Jefferson Institute for the Americas de los Estados Unidos, rector del Instituto Superior Tecnológico Argos, consultor, analista, coach económico y emprendedor. Embajador de la ciudad de Guayaquil para congresos y convenciones por la Empresa Pública de Turismo de Guayaquil, profesor de posgrado de escritura académica, análisis económico mundial y metodología de la investigación en diferentes universidades de Ecuador. Analista económico en varios medios de comunicación nacional e internacional. Articulista de la revista Comercio de la Cámara de Comercio de Guayaquil y diario El Correo Machala. Bienvenido, Jorge. Hola, ¿qué tal? Okay. Buenas noches, Vicky, un gusto saludarte, Eneas, también, Roberto, todos los que nos están escuchando y felicitar por la organización de este tan importante evento que congrega justamente el análisis, la opinión de temas de coyuntura y prospectivos a nuestros países de la región, que de alguna forma tenemos muchos lazos en común, así como también problemas y gobernantes en común. Pero en todo caso, espacios como estos son los que se necesitan justamente para conversar, para debatir y en este orden de cosas, las perspectivas que tiene nuestro continente y en especial cada uno de nuestros países. Y para ganar el tiempo al tiempo, en efecto, Ecuador está atravesando una situación bastante interesante, ¿no? Partiendo de que hay un gobierno que ganó con una tendencia de derecha, que no se ha visto esto hace más de 20 años, hace más de 2 décadas que no había un gobernante de estas características, pero que en la práctica ha tenido una agenda un poco más socialdemócrata, antes que liberal. Como decimos aquí en el Ecuador, una cosa es con violín y otra cosa es con guitarra, porque de alguna manera urgen reformas que hacer. Nosotros, como todos saben, Ecuador ha pasado más de 14 años, estuvo en un modelo económico ligado mucho al socialismo, el famoso socialismo del siglo XXI, que arrasó gran cantidad de países de nuestro continente, donde se afincaron en el Poder Ejecutivo, pero en todo caso, todavía con muchas esperanzas de que el gobierno del presidente Lasso pueda ejecutar las reformas que se esperan. Entonces, ¿qué ha pasado en este año? Bueno, todavía estamos sintiendo los coletazos de la pandemia. La economía ecuatoriana ya venía de 7 años de recesión económica desde el 2014-2015 aproximadamente, porque es una economía que tiene características de fragilidad estructural. ¿Qué me refiero a esto? Tiene una petrodependencia muy marcada con respecto al petróleo, valga la redundancia. Exportamos los mismos 4 o 5 productos estrellas, por así decirlo, que es el café, cacao, banano, el camarón. No hay una capacidad tan importante de diversificación. Los gobiernos anteriores, especialmente el de Correa, se afincó en un crecimiento endógeno basado en el gasto público, en que sea el Estado el motor de la economía, y recién allá por el 2016 retomó unas negociaciones con la Unión Europea para firmar a final de ese año el acuerdo multiparte que entró en vigencia en 2017, pero más lo hizo fue por una situación de encontrarse contra las cuerdas por la difícil situación que se tenía ya, o que ya se sentía por la caída especialmente de las exportaciones petroleras, derivado también de la caída del petróleo. Entonces, se asentó la crisis entre 2017 y 2021 y el presidente Lasso presentó una agenda de mercado, una agenda en la cual busca solucionar los problemas del país. Esperemos que así lo vaya haciendo, porque el Ecuador, entre las características que tiene, es que hay un importante gasto público, un gasto público que siempre hemos pedido que se vaya achicando, que se vaya reduciendo, sin desmedro o no tocando aquellos rubros importantes como es salud, educación, seguridad, especialmente. Pero hay otras áreas en las cuales hay duplicidad de funciones, de trabajadores, de burócratas, y que obviamente se debe apuntar hacia allá la reducción para poder ir achicando el tamaño del Estado, puesto que con respecto al presupuesto del Estado en la última proforma presupuestaria presentada para el 2022, hay un gasto público que representa cerca del 30% del presupuesto, se da solo en gasto corriente. Incluso si nosotros hacemos comparativos, lo que nosotros recaudamos en el Ecuador por concepto de impuesto a la renta y de impuesto a valor agregado IVA, todo eso
Incluso me falta para completar el gasto corriente que está dentro del presupuesto del Estado. Y eso de alguna manera la gente le molesta, le preocupa, porque, bueno, que es el costo de oportunidad de qué están haciendo con mis impuestos. Digamos que tuviéramos bienes, servicios de calidad, medicinas de la seguridad social, atenciones adecuadas. Digamos que, entre comillas, la gente estaría un poco más gustosa de pagar si tuviera eso, pero no ocurre eso. Claro está que esto no es una problemática del presidente Lazo, es algo que está heredando y que incluso el vicepresidente actual, Alfredo Guerrero, está haciendo todas las gestiones para poder trabajar en los temas de salud que tanto le importan al Ecuador. Pero en todo caso, por ejemplo, en nuestra economía, la recaudación tributaria, especialmente entre el periodo 2013 y 2017, aumentó a un ritmo mucho mayor que lo que creció la economía. Es decir, los impuestos crecieron cerca del 10 al 12% y la economía creció entre el 1,7 y 2,5% según los años. Entonces, hay una recaudación importante de tributos que no se refleja en una mejora en la calidad de los bienes y servicios públicos en ese sentido. Si nosotros consideramos el número de instituciones públicas, llegaron a existir más de 205, 206 empresas públicas allá por el 2015, cuando en el 2006 apenas eran 104. Es decir, miren el tamaño de crecimiento del gasto público derivado de la creación de instituciones, y actualmente ya eso se ha reducido aproximadamente a unos 120, 122, según el Observatorio de Gasto Público. Entonces, son aspectos que hay que ir trabajando. Otro aspecto en lo que sin duda amerita ir viendo es en el concerniente a los impuestos, que lo estamos destacando. Recientemente se aprobó una reforma tributaria que entró por el Ministerio de la Ley, no ha sido del agrado de grandes segmentos de la población, porque esperamos una reforma tributaria en la cual se reduzcan cargas impositivas. Ojo, que si sí lo hace, si hay algunos impuestos que se eliminan o se reducen, se esperaba un poquito más como para aliviar los presupuestos de las familias, se alivie más las cargas de las empresas, pero no sucedió eso. El gobierno ha indicado que necesitaba hacerlo para poder levantar cerca de 1.900 millones de dólares en los próximos 2 años, 2022-2023, para recuperar un poco lo invertido en cubrir los asuntos de la pandemia, que también heredó el gobierno anterior. Y la preocupación está por dos aspectos, porque hay la creación de cargas y contribuciones respecto a las empresas que ganaron más durante la pandemia, y segundo, porque se eliminan ciertas deducciones o gastos deducibles que las familias podían acceder. Nosotros aquí teníamos, bueno, o tenemos todavía hasta diciembre, teníamos un gasto deducible de cerca de $14,000 anuales que podíamos deducir de nuestros pagos a la renta. Ahora esos 14,000 se reducen a solo $5,000. ¿Qué es lo que puede generar esto? Que una pérdida de la cultura tributaria que existió, que ha mejorado bastante en los últimos años, porque las personas, los consumidores, ya no van a tener necesidad de pedir facturas, lo que podría llevar a que ciertas transacciones no sean presentadas o declaradas por las empresas y pueda generarse cierta evasión tributaria. Entonces, en todo caso, esperemos que si ya con esta medida que se tomó por parte del gobierno con la reforma tributaria, esperemos que el escenario cambie, sea positivo para el gobierno y venga una reforma tributaria realmente en el orden de cosas que esperamos. Un alivio en las cargas tributarias, en la presión fiscal que existe en el país, de cara justamente a poder reactivar la economía. Pero también sucedió otro aspecto en los últimos días que sorprendió realmente a muchas personas que están en el estudio económico, etcétera, y hasta los mismos empleadores y empleados, y es el aumento del salario básico en el país. El aumento del salario básico, aquí nosotros tenemos lo que es el Consejo Nacional de Salarios, en donde participa el gobierno, un representante de los empleadores y un representante de los empleados. Y lo que establece la normativa constitucional es que los empleadores y los empleados acuerden un crecimiento de los salarios para el siguiente año. Como nunca hay acuerdo, siempre se dirime o el gobierno tiene la capacidad de decir, bueno, este va a ser el incremento para el siguiente año, y se lo hace en función de algunos componentes como de productividad, inflación, crecimiento económico, etcétera, etcétera. Y según esas proyecciones, el salario debía haber aumentado un 2,5, 3% para el próximo año, pero eso no va a suceder de esa manera. ¿Por qué razón? Porque el presidente Lazo en campaña prometió subir de $400, que es el salario básico unificado en el Ecuador, subirlo a $500 hasta el final de su mandato. El Ecuador tiene el segundo salario básico más alto de América Latina después de Uruguay, y ahorita pasaríamos a ser, creo que el primero con el aumento, porque se subió en $25, llegando a $425 el salario básico unificado. Es deseable, por supuesto, es creíble, es necesario un incremento salarial sin duda, pero creemos algunas personas que debería ser por aspectos técnicos antes que políticos. ¿Por qué razón? Porque las empresas recién están levantando cabeza, por así decirlo, con esta reactivación, con los problemas de la pandemia,
la Cámara de Comercio de Quito hizo un estudio en el cual de las 24 provincias que tiene el país, apenas 9 se encuentran en un nivel de ventas prepandémico, es decir, ya están en niveles de venta del 2019. Una cantidad de las provincias todavía no lo está. Entonces, sí preocupa porque todos los que estamos presentes, los que están escuchando, sabemos el impacto que hay de un aumento de salario. Insisto, es deseable, por supuesto, pero este debe ir acorde a aspectos de productividad, aspectos de crecimiento de cada uno de los sectores y un sinnúmero de más de parámetros que de alguna forma permita o justificar o asumir o asimilar ese incremento dentro de los costos de producción como es el rubro de salario. Esperamos que en un corto tiempo se puedan dar medidas, no hablo de subsidios para nada, pero medidas que de alguna forma ayuden a absorber ese costo laboral, como por ejemplo reducción de las tasas de interés para que los niveles de endeudamiento sean más asequibles. Actualmente el Ecuador tiene tasas de endeudamiento que van según los 13 segmentos que tenía aquí que la Junta Política y Regulación Financiera estableció, son 13 segmentos, y estando en dólares se paga 12% y puede llegar hasta tasas de interés del 28% en el sistema financiero nacional, especialmente enfocado a los microcréditos. Entonces, es un golpe bastante duro para las empresas endeudarse a tasas de 15, 20 o 28% según su tamaño, estando en dólares. Entonces, por eso es que parte de las propuestas que también posamos un grupo de analistas que a través del Foro de Libertad y Prosperidad es que puede internacionalizarse el sistema financiero de cara a que ayude justamente a poder reducirse las tasas de interés y en este aspecto obviamente pueda generarse una importante reactivación y estímulo. En todo caso, son dos situaciones de contrapeso, diría yo, para el sector privado en el 2022. También hay otra cara de la moneda y es que justamente el gobierno está impulsando muchísimo la apertura comercial y excelente, en ese sentido bienvenido sea. De hecho, el gobierno anterior, que era de tendencia socialista, según una reconversión ahí con el de Lenín Moreno, se fue abriendo el mercado, pero vino la pandemia y realmente se retrocedió. Pero en todo caso, el presidente Lasso busca desarrollar que vengan inversiones al país, apertura comercial, hay buenos vientos en ese sentido. Recién en el mes de noviembre, hace casi exactamente un mes, el 16 de noviembre para ser exacto, hubo una reunión en Quito del Ecuador Open for Business para atraer cerca de 30 mil millones de dólares en inversión en los próximos 4 años. Eso es muy atractivo. Hay un importante esfuerzo a nivel del Ministerio de Producción, Comercio Exterior e Inversiones para atraer recursos. Se han concretado cerca de 3 mil millones de dólares en acuerdos de preinversión. Eso es una cifra interesante. Esperemos que los mismos se concreten y se concreten en diversos sectores. No solo se concentren en los sectores que tradicionalmente cae la inversión extranjera en el país, que es las minas y petróleo, que cerca de 7 de cada 10 dólares que ingresan por inversión extranjera directa van hacia esos sectores y los otros 3 se reparten en agrícola, ganadero, pesquero, entre otras cosas. En todo caso, esperemos que cambie esa dinámica, pero hay que hacer atractivos los sectores. En todo caso, estamos también en la búsqueda de concretar más acuerdos comerciales, especialmente con la economía más grande. Un propósito que tiene el gobierno nacional es poder concretar acuerdos con las principales 10 economías del mundo hasta final del mandato, que representan cerca del 80% del Producto Interno Bruto Mundial. Eso es algo a lo que apunta. Está China, está Estados Unidos en carpeta, se está avanzando en esos acuerdos y sería importante incluso concretar aspectos como la Alianza del Pacífico, entre otros acuerdos con países o bloques regionales. En todo caso, en el comercio exterior estamos teniendo una mejoría importante. Hemos mejorado sin duda las exportaciones no petroleras, a pesar de que el precio del petróleo ha aumentado en los últimos meses. Nuestras exportaciones petroleras lo han hecho a un ritmo mayor y podríamos estar recobrando la tendencia positiva de crecimiento de exportaciones no petroleras como se encontraba en 2018. Entonces son aspectos en los cuales se está avanzando bastante. Un aspecto que preocupa sin duda a la economía ecuatoriana es su nivel de endeudamiento. Tenemos un nivel de endeudamiento importante. La Constitución dice que tiene que ser del 40% respecto al Producto Interno Bruto, pero la misma se encuentra actualmente en niveles del 63%, especialmente endeudamientos en los últimos 2 años para contrarrestar los efectos de la pandemia, poder cubrir cierto descalce fiscal que ha existido, entre otras cosas. El gobierno está buscando la forma de renegociar ciertos tramos, como lo hizo el gobierno anterior, para aliviar la carga, porque el gran problema que tiene la deuda externa ecuatoriana es que fue contratada con altas tasas de interés y con plazos muy cortos de pago, lo que ha hecho muy pesada la carga. En todo caso, ha conseguido ciertos acuerdos, o consiguió algunos meses atrás algunos acuerdos con organismos multilaterales para poder refinanciar tramos de deuda. Eso es una tarea muy pendiente,
Algo que el país realmente está muy limitado ahorita son los acuerdos políticos. El gobierno nacional del presidente Lasso no tiene mayoría en la asamblea, tiene apenas de los 137 asambleístas, 16 son de, creo que es el movimiento de gobierno, más otros 12, 14 que son independientes que se aglutinan en la bancada de acuerdo nacional. Entonces estamos hablando de unos 30, 31 asambleístas de 137. Entonces lo que ha hecho bastante difícil poder completar acuerdos. Se separó o se abrió del otro partido de derecha con las cuales habían llegado a captar el poder, que fue el Partido Social Cristiano, y se terminó aliando con dos partidos de izquierda, que es Pachacuti y que es de Izquierda Democrática, para conseguir ciertos acuerdos en la Asamblea. Lamentablemente, no ha habido esos acuerdos, o no se han concretado todos los acuerdos que realmente se pactaron meses atrás cuando asumió el gobierno nacional, especialmente por los sectores indígenas que son algo más radicales en ciertas posiciones liberales. La izquierda democrática ha estado un poco más abierto, más flexible, algunas cosas las ha asumido o apoyado, otras no tanto, pero por el lado de Pachacuti realmente ahí sí es un problema bastante grande, porque también ellos tienen mucha capacidad de movilización y de protesta. En todo caso es importante ir avanzando. Tenemos una política de subsidios que todavía nos cuesta mucho. En ese sentido, al Ecuador le pesa bastante el presupuesto nacional, cerca del 15% también del presupuesto va a subsidios. Existía desde el año pasado una focalización de subsidios a través de bandas para la gasolina. El presidente, derivado de las protestas del mes de octubre, decidió eliminar eso y volvió a fijar ciertos precios de los combustibles, excepto el de la super, que ese está a precios de mercado, y congeló lo que es diésel y extra. Entonces, obviamente para el caso del diésel hizo un aumento importante y ahí dejó congelado. En todo caso, hay una demanda importante de subsidios a gran cantidad de la población, lo que sí quiere que se focalice en los mismos, eso es importante, pero la capacidad de movilización de ciertos sectores antagónicos al gobierno, especialmente los indígenas, no permiten eso. Es importante en ese sentido que se vaya transparentando el uso de los subsidios, las compras públicas para reducir los casos de corrupción, y son aspectos en los cuales el gobierno quiere avanzar. Está al lado una comisión anticorrupción para justamente velar por eso y tratar de recuperar en algo lo que todo lo que se ha perdido por cuestiones de corrupción en el país, que se calcula más de cerca de 70.000 millones de dólares en corrupción en los últimos años. En todo caso, son aspectos que de alguna manera le están pasando factura al presidente Lasso. Consideramos y tenemos esperanzas que el gobierno aplique las medidas necesarias y urgentes. Una reforma laboral es importante para poder flexibilizar el mercado. Es un mercado laboral muy rígido, con difícil capacidad de contratación. El 65% de nuestra población económicamente activa está desempleada o subempleada. El gobierno incluso ha hecho una propuesta de reforma, pero de cara más a mejorar las condiciones de aquellos que están desempleados y subempleados, hacia los cuales se tiene que avanzar. Mejorar todo el tema de la seguridad social, eso también es importante. Tenemos una hecatombe en los próximos 4 o 5 años. Los estudios actuariales señalan que no habrá recursos para el 2025 para todo lo que es jubilación. En fin, hay una problemática importante. El gobierno tiene situaciones muy complejas que atender, pero guardamos las esperanzas de que se puedan aplicar las medidas pertinentes, las reformas adecuadas de cara al país que se quiere. Se espera un crecimiento del 3% en el próximo 2022, y el gobierno tiene las esperanzas hasta el 2025, que termina su mandato, reducir la dependencia de financiamiento externo. En todo caso, es lo que les puedo comentar de nuestro país, de Ecuador. Realmente gustoso de participar. Nuevamente felicitar por la organización a Eneas, a Vicky y a todos los participantes de estas ponencias. Un abrazo. Muchas gracias, Jorge. Muy amable. Esto cada vez se pone mejor.